mañana, hermanos, el libro de Hebreos 11. Les pido de antemano perdón por la destrucción total de la lengua de Cervantes que va a tomar lugar en este libro entonces esta mañana, pero espero que este mensaje les sea de mucha ayuda y de mucha bendición. Es un gran privilegio cuando el pastor Martina me pide que predica, y así es que es un gran privilegio para mí y aprendo mucho de ustedes mientras sigo predicando. Ustedes siempre me van corrigiendo, ¿verdad? Y así todos aprendemos, ¿verdad? Aprendemos cosas espirituales, tanto espirituales como gramaticales. Ok, les ruego que se ponga de pie por la lectura de un solo versículo, Hebreos 11:1. Hebreos 11:1, todos vamos a leer juntos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén, hermanos, oremos. Padre Señor, te damos gracias por este día, por esta gran oportunidad que tenemos de estar en tus atrios, Señor, tu gran palacio, Señor. Estamos aquí presentes en tu presencia, estamos ante tu gran trono de gracia. Y sabemos, Señor, que hemos atravesado cosas difíciles en esta semana. Y, Señor, te traemos todas nuestras peticiones, todas nuestras cosas que han pasado, y las ponemos delante de ti, Señor, porque sabemos que eres capaz, sabemos que cuida de nosotros y que estás aquí con nosotros para enseñarnos. Abre nuestros corazones para poder recibir el mensaje del día de hoy. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor. Gracias. La Biblia aquí dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy acostumbrado a enseñar clases, obviamente. Por eso les voy a preguntar, ¿qué quiere decir la palabra fe? ¿Qué quiere decir la palabra fe? Como significado, de definición de la palabra fe. Confiar en algo. ¿Cómo? Confiar en algo. Confiar en algo. La certeza de creer que va a suceder algo que esperamos. Exactamente, porque la hermana leyó, ¿verdad? El versículo aquí dice, es pues que la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción. Ya es cierto, la certeza de lo que se espera es además la convicción de lo que no se ve. Es lo que dice la Biblia. La Biblia nos da la definición. Muchas veces cuando leemos la palabra de Dios, leemos las palabras y no nos damos cuenta de que las definiciones de las palabras están ahí por debajo de las narices, están ahí en el texto mismo. Y aquí la Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La fe. Fe es una palabra muy interesante cuando la usamos. La usamos en varios contextos. Pero la palabra fe es una palabra de dos letras, ¿verdad? Dos letras, nada más. Una palabra muy chiquitita, pero llena de significado. Tiene mucho significado. Y la palabra fe aparece en varias otras palabras, como la palabra que mencionó el hermano Jesús, cuando nos mencionó que la fe es como la confianza. Es la confianza. ¿Qué quiere decir la confianza? Cuando decimos que tenemos confianza, ¿qué estamos diciendo, hermano Isaías, por ejemplo? Confianza, tener confianza en algo. Confianza es así como en algo que tú dices, yo confío en eso y estoy seguro de que va a pasar. Estar seguro, estar cierto que va a pasar. Ok, exactamente. ¿Alguien más? Creer. Confianza. Creer. La creencia, ok. Es depositar. Seguridad, tener seguridad, ok. Es ¿En depositar nuestra credibilidad en algo o en alguien. algo, en alguien. Ok, muy bien. Ok, exactamente. Yo tengo la creencia de que si yo me siento aquí, No se en este quiebra. asiento, me va a hacer? Sostener. Me va a sostener, me va a estar bien. A ver, lo
cierto. Y está cierto, ¿verdad? Así es. Pero si yo tengo confianza en ese asiento que me va a poder sostener, ¿verdad? Que me va a poder, ¿cómo se dice? Soportar, ¿verdad? Que me va a poder soportar. Tengo confianza en ese asiento para hacer eso. Tengo confianza en ese asiento para representarme ante el juez. ¿Tiene alguna capacidad para ayudarme con mis impuestos? No. ¿Tiene alguna capacidad? No, pues tiene un objeto, tiene una cierta capacidad, ¿verdad? Y tengo confianza en el objeto, estoy seguro que va a hacer su trabajo, el trabajo que pertenece a ese objeto, ¿verdad? Tener confianza. La palabra fe se ve en la palabra fiel también, la fidelidad. ¿Ustedes recuerdan esas, ¿cómo se llaman? Cintas, ¿verdad? De carreta abierta, ¿verdad? Que son viejas, ¿verdad? Esas cintas son bien viejas. Los cassettes, Cassettes, ¿verdad? Ok, son viejas, ¿verdad? Porque hoy en día usamos, Sí. tenemos archivos, tampoco tenemos los discos compactos, son esas cintas, ¿verdad? Los cassettes, ¿verdad? Y tenían cinta de alta fidelidad. ¿Por qué se llamaba así? Cinta de alta fidelidad. Porque mantenía fielmente lo que le poníamos ahí. Exactamente, mantenía fielmente lo que poníamos ahí. Pegamos la información en la cinta y cuando vamos a grabar esta cinta, ¿qué va a pasar? Va a reproducir fielmente lo que pusimos en esa cinta. La fidelidad, la alta fidelidad, ¿verdad? Es algo muy semejante, igual, exacto a lo que pusimos inicialmente en esa cinta. Es la fidelidad, la fe. Entonces la fe, podríamos decir que la fe es como pegar, estar pegado, tener confianza en algo y estar completamente pegado a ese objeto. En este caso, estamos hablando de qué? De Dios. Tener la fe en Dios. La fe es que la certeza de que esa cinta va a reproducir el mismo sonido que pusimos ahí en el primer lugar. La certeza, la sustancia es la palabra en griego. Es la sustancia, la certeza de lo que se espera, de lo que va a venir. Es interesante, porque solemos pensar en cuanto a las causas, los causantes y los efectos. ¿Qué viene antes? ¿Cuál viene antes? ¿El efecto o el causante? La causa. La causa viene antes, ¿verdad? La causa viene antes y después El conlleva efecto. el efecto, ¿verdad? Pero para el Señor funciona así. Él entiende muy bien cómo funciona. Pero además, el Señor funciona de otra manera. El Señor sabe que el futuro es una causa de lo que estamos experimentando en este momento. El Señor va en ambas direcciones. Vamos a ver cómo, entre muy poco. La fe es la certeza, no es incertidumbre, no hay espacio para dudas, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la convicción. Aquí la palabra convicción en griego es la convicción, estar convencido. ¿Cómo podemos estar convencidos de que algo, en este caso, estoy convencido que funciona porque antes vi al hermano aquí sentado y decidí que también me va a poder sustentar? ¿Cómo es la palabra? Soportar. Sustentar como de alimentos. Sostener, ok. Y porque eso ocurrió a causa de una prueba. Pero lo interesante es que el objeto de lo que estamos hablando es algo que se espera, es algo que no se ve. En este caso, estoy viendo el asiento, ¿verdad? Y vi el efecto del asiento. Experimenté el efecto del asiento. Pero la fe funciona en la dirección opuesta. La fe es la certeza de lo que se espera, no en lo que ya pasó,
Porque si es ya lo que ya pasó, entonces no es fe, ¿verdad? No es fe. La fe es, le pertenece a las cosas que van a pasar en el futuro. Es la certeza, es la sustancia de lo que se espera. ¿Por qué lo que se espera tiene sustancia? ¿Pasó? No, todavía ¿Ocurrió? no. ¿Hay algún documento para ver qué pasó? No, no pasó, no ocurrió, es algo que va a pasar, es algo que va a suceder. Y por eso la fe es algo que el objeto, el resultado de esa fe es algo que se espera, es algo que no tiene sustancia en este mundo material. No tiene esa sustancia, pero aquí dice que la fe es la certeza, es la sustancia de lo que se espera, es la convicción de lo que se ve. Y les acabo de dar la evidencia de que el asiento funciona muy bien, ¿verdad? La evidencia. Y ustedes vieron que no me caí, ¿verdad? Y con esa evidencia, ustedes están convencidos más que antes que funciona ese asiento, ¿verdad? Que funciona. Evidencia. ¿Qué querrá decir la palabra evidencia? Una Prueba. Es algo que se ve. La prueba Es algo que se ve. Dentro de la palabra evidencia hay una palabra que ustedes todos conocen muy bien. Ver. Video, ¿verdad? Ver. Y dice que evidencia es la prueba que se ve. Es lo que se ve. Es interesante. Dice aquí que esta convicción, la evidencia en griego, la convicción es la convicción de lo que no se ve. Es la evidencia, lo que se ve de lo que no se ve. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Más adelante dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bien abstracto parece. Wow, esto está hablando varias palabras, está definiendo palabras, es como una cátedra de esta mañana, ¿no? Pero interesante lo que dice. Dice que por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. Lo hicieron a través mediante la fe. Buen testimonio. ¿Qué es un testimonio? Necesitamos aclarar las definiciones antes de la predicación. Es importante para que estemos todos. Ok, dar testimonio entonces o testificar de lo que pasó. ¿Quién testifica? El testigo. Evidencias de una persona. Una persona, ok. Puede ser una persona. ¿Qué más puede ser un testigo? La huella, ¿verdad? Una huella es evidencia, es una prueba, es un testigo. Una cámara, una Sí, exactamente. Esas cosas. Todas esas cosas pueden ser testigos de una manera u otra de los hechos, de las cosas que ya pasaron. Pero este trozo de escritura no se enfoca en las cosas que ya pasaron, tiene que ver con las cosas que aún no han pasado. Tiene que ver con cosas que aún se esperan, las cosas del futuro. Es interesante. ¿Por qué? Por ella alcanzaron los antiguos buen testimonio. Alcanzar. Si alcanzamos, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar algo? Si yo estoy aquí, para alcanzar, Ir hacia donde tengo que está. estirarme, tengo que esforzarme de una manera. Algo puede ser fácil, ¿verdad? Para alcanzar, ¿verdad? Si tengo este lapicero, está aquí, alcanzarlo es fácil. ¿Ustedes creen que alcanzar buen testimonio es fácil? No. El hermano Jesús nos enseñaba esta mañana. Cuán difícil es llegar a hacer estas cosas. Hablaba de las cosas que hacía el apóstol Pablo. Cuando pensamos en las cosas que hacía el apóstol Pablo, ¿fueron actividades fáciles? No fue fácil. No fue fácil para nada. Cuando él se convirtió, ¿qué pasó con su familia? Perdió. Él perdió su familia. ¿Qué pasó con su carrera?
La perdió. ¿Qué pasó con todos sus conocidos, todos sus amigos, todos sus bienes, todas sus cosas, todo lo que tenía? Y él, para alcanzar, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tuvo que hacer? Tenía que estirarse extremadamente. Tenía que estirarse, ¿verdad? Estirarse. Tenía que extenderse, ¿verdad? ¿Se puede usar las ambas palabras? Igual, ok, todo igual, ok, excelente. No sé, si hago ejercicios antes, ¿necesito estirarme o extenderme? Estirarse, ok, excelente. Sí, el apóstol Pablo y todo creyente tiene que extenderse para llegar a ese punto. Es algo difícil. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué no es fácil? ¿Por qué no es fácil? Duele. Porque duele. Requiere mayor capacidad de esfuerzo. ¿Pero por qué? Porque no es fácil. Sí, ¿por qué no es fácil? Se necesita más energía. Necesita más energía para hacer que si está cerca, si lo puedo agarrar sin esfuerzo, entonces no hay mucha resistencia, ¿verdad? No hay mucha resistencia. Entonces, ¿qué exactamente es la resistencia que nos obstacula para llegar? Los obstáculos. ¿Qué son los obstáculos? ¿Hay ejemplos de obstáculos en nuestras vidas? Sí. Y ahora todos me van a estar hablando, ¿verdad?, acerca de los obstáculos en sus vidas. En las vidas de cada uno de nosotros hay obstáculos, hay cosas que necesitamos pasar, por las cuales necesitamos pasar para llegar a la meta, ¿verdad? ¿Ok? De tal manera, es así difícil, es difícil. ¿Es malo esa dificultad? Tengo una mitad de la gente que dice que sí, está mal, ¿verdad? Y la otra dice que no. Hermano Juan, El comentario. esfuerzo es difícil, no es agradable. No es agradable. Pero trae beneficio. Exactamente. Por ejemplo, el gimnasio. Exactamente. Es como hacer ejercicio en el gimnasio. Exactamente, hermano. Yo creo que los obstáculos muestran el verdadero anhelo que tenemos de lograr aquello. Sí. Porque si yo tengo un anhelo, voy a luchar mi 100% y voy a llevar todo para llegar donde quiero llegar. Ahora, si el obstáculo me detiene, estoy mostrando que mi anhelo no es tan Tiene grande. mucha motivación, ¿verdad? Exactamente, hermana. También prueba que somos la capacidad de lo que puedes tener, lo que quieres lograr. Eres más fuerte, tienes un don, necesitas pasar este obstáculo, eres más fuerte. Puedes probar que si quieres bajar de peso, si tienes que estar hambriento, pues así lo tienes que hacer y puedes ser fuerte. Sí, la resistencia necesita corresponder al objeto que está pasando por la resistencia, ¿verdad? Exactamente. Entonces, depende de la meta, depende de la persona, depende del obstáculo. Hay muchas cosas que son variables, que dice, ¿verdad? Que son distintas. Y en el caso de cada persona, esos obstáculos parecen ser diferentes, son obstáculos diferentes. Son semejantes de una manera, porque son, ¿qué? Obstáculos, ¿verdad? Así es. Pero son obstáculos. ¿Quién puso ese obstáculo ahí? ¿Quién? A veces uno mismo causa un obstáculo a través de ¿qué? De su concupiscencia, de sus malos deseos, etcétera. Pero ¿quién más está ahí en medio? Satanás. El Satanás también está viendo las debilidades del creyente, ¿verdad? Y dice, aquí tengo y ahora voy a hacer esto, ¿verdad? A Job, por ejemplo, ¿verdad? Un gran ejemplo. Cuando Satanás puso estas cosas en la vida de Job, lo hizo con permiso ¿de quién? De Dios. ¿Verdad? ¿Quién es el gran arquitecto de nuestra vida? ¿Quién es el autor y el consumador de nuestra fe? Jesucristo. Dios está a cargo de la situación, ¿verdad? Está a cargo de nuestro entrenamiento. Nuestro entrenamiento. Puede estar moviéndome, ¿verdad? Para evitar la cámara, ¿verdad? Sí. Así es que el Señor es el autor y el consumador de nuestra fe, de nuestro curso de obstáculos para llegar a la meta. Y
vemos aquí que los testigos, los antiguos, alcanzaron su buen testimonio a través de la fe. Por la fe. Por la fe llegaron a su gran testimonio. ¿Qué tipo de testimonio tenían los patriarcas? Los grandísimos de la fe, digamos. Bueno, ¿Ustedes tienen algún ejemplo específico? Fieles. Abraham. Abraham. Aquí está en el versículo 8. Por la fe, Abraham. ¿Ok? ¿Alguien más? Otro ejemplo. Moisés. ¿Dónde está? Aquí se encuentra en 24. Por la fe, Moisés. Noé. Noé. Ok, ustedes ya ahora ven lo que estoy haciendo, ¿verdad? Ok. Que sus testimonios se encuentran aquí. Ellos alcanzaron estos testimonios no porque se sentaban en la sofá, ¿verdad? No porque se sentaban delante de la televisión relajándose, ¿verdad? Tenían que extenderse, tenían que esmerarse en la preparación para llegar a ese punto. ¿Y quién impulsa esta motivación? ¿Quién nos da esta fortaleza? La fe. Dios, a través de la fe, nos da esta fortaleza, nos da la motivación para enfrentar los obstáculos, ¿okay? Y para llegar a la meta. El Señor es el que nos da ese deseo. ¿Nosotros somos fuertes? ¿Algunos de nosotros somos fuertes? No, de veras no. No somos fuertes. El otro día trataba de levantar pesas y hice un buen trabajo con mucho peso, ¿verdad? Pero al final de la moción se me había olvidado estirar el cuello, y el cuello también, porque cuando el cuerpo quiere levantar mucha pesa, quiere levantar mucho peso, recluta todos los músculos del cuerpo, inclusive el cuello. Y el cuello, ¿cómo se llama? Cuando el músculo se contrajo muy fuertemente, ¿verdad? Y cada vez me doy cuenta de mi debilidad. Igual con cada ser humano. El ser humano más grande, más fuerte de todo el mundo, que pueda levantar mucho peso, ¿verdad? Mover locomotivas, ¿verdad? Mover trocas. ¿Cómo muere? A través de un mosquito, ¿verdad? Un mosquito con un virus o las alergias, no sé, pero puede morir de causantes muy pequeños, porque somos efectivamente débiles, somos muy débiles. Y cuando reconocemos nuestra debilidad, cuando reconocemos que somos carentes, que estamos carentes de fortaleza, es ahí mismo, en ese momento, que el Señor impone, que el Señor impulsa con su fortaleza. Es en ese momento que el Señor nos da la fortaleza para poder enfrentar estos obstáculos y para llegar a la meta, que es llevar a cabo la voluntad del Señor a través de nuestras vidas. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entendemos haber sido constituido el universo. Algunos estudiantes de griego aquí, universo, el mundo, cosmos. Muchas veces pensamos que en el griego el mundo es cosmos, pero en este instante, porque yo buscaba leyendo el griego y esperaba ver la palabra cosmos para el universo, pero no es esa palabra, es la palabra aionas, como una eón, ¿verdad? Un eón se dice en español, un eón. ¿Qué es ¿Cuánto dura un eón? ¿Por cuánto dura un eón? ¿Un milenio? ¿Para milenios? Un eón, ¿verdad? Es un gran intervalo de tiempo, ¿verdad? Un eón. Y esta es la palabra que utiliza la palabra de Dios para decir el universo. Tiene que ver no tan solo con la dimensión de puntillar, la dimensión de un punto, tampoco la dimensión de una línea,
tampoco de alto y etcétera, tampoco de profundidad, no tan solo de anchura, largo, profundidad, sino también estos objetos de 3 dimensiones moviéndose en el tiempo, aionas, es el eón. Dice aquí que entendemos haber sido constituido el universo por la palabra del Señor, por la palabra de Dios. La palabra de Dios construyó, instituyó el eón, ¿verdad? Todo el eón tiene que ver no tan solo con este libro, sino también con este libro cuando está abierto, cuando está cerrado, cuando está en el púlpito, cuando está en el maletín, cuando está en la casa. Tiene que ver con este libro en cualquier situación, ¿verdad? Tiene que ver con mi parecer. Y ahora les parezco un hombre calvo, ¿verdad? Pero antes tenía mucho cabello. ¿Qué pasó con el cabello? ¿Dónde está? Está dispersado por todo el mundo, ¿verdad? No sé. Está en las tuberías, ¿verdad? Sí, después de... Así es. Pero ustedes me pueden ver, ustedes cuando me ven, ustedes ven la luz que resbala de mi, que rebota de la frente de mi cuerpo, ¿verdad? Es lo que están viendo. Ustedes están viendo a mi cuerpo en este momento. Y les pido perdón, ¿verdad? Tener que estar viéndome, ¿verdad? Mirándome, ¿verdad? Pero de todos modos, ustedes me ven de esta manera. Pero ¿cómo me ve el Señor? ¿Cómo me ve el Señor? Perfecto, calvo, como todos ustedes. Calvos, ¿verdad? Como seremos en el cielo, calvos, todos, perfectos. No. No, pero ¿cómo me ve? Me ve como un bebé. Me ve como un bebé. En los años 1980, cuando aprendí a caminar, iniciando a hablar, pronunciando palabras, cuando me quité ¿cómo se llama? El pañuelo. El pañal, me quité el pañal, derramé aceite en el suelo de la cocina y me resbalé. Con mi hermano, también fue mi cómplice, ¿verdad? Fue mi compañero en la delincuencia. Y después mi mamá tenía que limpiar ese lío, ¿verdad? El Señor me ve en esa situación, me ve en este momento y también me ve al fin de mi vida. Y será quizás después de salir de este cuarto, quién sabe, o quizás mañana, o quizás en 10 años, o en los años 2040. El Señor me ve en todas estas situaciones y todas esas situaciones a la misma vez. Entonces, en este momento, me llamo Cristóbal y estoy predicando El Señor me ve de esa manera. Lo voy a hacer otra vez, ¿okay? Para que estén. Y ustedes pueden grabarlo al revés y va a ser igual, porque al inicio digo, me llamo Cristóbal y estoy predicando, y grabándolo al revés va a decir igual, la misma cosa. Me llamo Cristóbal y estoy predicando El Señor ve de ambas direcciones. El Señor ve todo. El Señor ve todos los lugares del mundo, pero todos los tiempos del mundo a la misma vez. El Señor no dice que yo fui el alfa y que yo seré el omega. El Señor dijo, yo soy el alfa y el omega. ¿Verdad? Exactamente. Yo soy a la misma vez. Por fe entendemos haber sido constituido el universo en 3 dimensiones, el universo en 4 dimensiones, que es el tiempo, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dimensiones, cualquiera que sea, el número de las dimensiones en toda su plenitud, el universo, el Señor ve todo. Y todo fue constituido por la palabra de Dios, la palabra. Estudiantes del griego,
palabra. En griego, logos. En este instante, no es logos. Otra vez me sorprendió la Biblia. Cuando estaba estudiando, leyendo versículo 3 en griego, esperaba la palabra cosmos, vi, eón. Esperaba la palabra logos, para palabra, y ¿qué vi? Rema. La palabra rema. Es una palabra menos frecuente, pero tiene que ver, no tan solo, logos, ¿qué quiere decir? Cuando decimos logos. Tratado. Si soy sociólogo, ¿qué hago? Si soy psicólogo, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? Trata sobre A estudiar la lógica de la sociedad, a estudiar la lógica de la psicología. Teólogo, a estudiar la lógica de la teología, de Dios, de las cosas divinas. Si soy, hay muchos, ¿verdad? Hay varios. Zoológico, ¿verdad? El estudio, el zoológico. Zoólogo, exactamente. Una persona que se dedica a al estudio de la vida biológica. Biológica, un biólogo, exactamente igual. ¿Ok? Y ahora que todos estamos completamente aburridos, logos, quiere decir la lógica. Y al principio de la lógica, ¿qué hay que hacer para ser lógico en nuestro pensamiento? ¿Qué necesitamos para poder pensar lógicamente, con mucha lógica? Saber algo, ok, estamos iniciando ahí, estudiar, observar, ¿verdad? La experiencia. Coordinar relaciones entre cosas, ok. La experiencia de la situación, de las circunstancias, de la sustancia. Ok, exactamente. Y encima de esas cosas que observamos cosas, observamos objetos y construimos argumentos, construimos predicciones, por ejemplo, de lo que va a pasar mañana, o qué va a pasar en la bolsa accionaria, ¿verdad? O qué va a pasar en los próximos comicios, qué va a pasar en estas circunstancias. Podemos tratar de predecir a base de las cosas que observamos, ¿verdad? Remati es la palabra que se usa aquí, que utilizó el Señor en este lugar. Remati, que son las palabras, las cosas minuciosas, las cosas, el principio de la lógica. El principio de la lógica es cuando yo, como ser humano, veo este objeto y ¿qué sale de mi boca? Lapicero. 4 sílabas para una cosa tan pequeña, ¿verdad? Pero lapicero. ¿Qué pasó con Adán? ¿Qué hizo Adán? Cuando el Señor lo creó, ¿verdad? ¿Qué hizo el primer hombre? Él le puso nombres a todos los animales, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor cuando Él creó el universo? ¿Qué utilizó el Señor? Su palabra. Sus remati, sus palabras. Sea la luz. Y fue la luz, ¿verdad? Él creó lo que se ve a través de lo que no se ve. Sea la luz. Y el objeto apareció. La luz apareció. El hombre, como criatura del Señor, el hombre tenía la faena, no es una faena porque no es tan difícil, el trabajo, digamos, de nombrar las cosas. Cada vez que decimos que esta es un lapicero, estamos reflejando los principios básicos del logos, de la lógica del Señor. Inicia con el nombramiento, en nombrar los objetos. Inicia ahí. Y el Señor nombrando, dando su remati, Él creó todos los mundos, todos los cuerpos celestes, todo el universo fue constituido por la palabra misma del Señor.
dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y después vemos una gran lista, ¿verdad?, de Abel, Enoc, en versículo 6, algo muy importante, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vemos, nos cuenta el autor acerca de Noé, de Abraham en versículo 8, Moisés en versículo 23, 24, tenemos también a José, a Jacob, ¿verdad?, a varias personas, y llegamos a 32, 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak y de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que, ¿por qué? Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todas estas cosas grandísimas hicieron estos personajes famosos a través de ¿qué? De la fe. A través de la fe. Estar pegado, tener confianza en el Señor, que puede hacer estas cosas, que tiene la capacidad de llevar a cabo estas cosas, conquistar reinos. Lo leemos, son dos palabras ahí, parece así, pero pensar en lo que significa conquistar un reino, el Reino Unido quizás, el reino de las llantas es más fácil, ¿verdad? Aquí está, es un país limítrofe con nosotros, el reino de las llantas. Ustedes que saldrán después van a ver qué es el Tire, ¿verdad? Pero conquistar reinos es grandísimo, ¿verdad? Es un gran hecho en la vida de un ser humano. Hacer justicia, alcanzar promesas, tapar bocas de leones, como Daniel, ¿verdad? Apagar fuegos impetuosos, evitar filo de espada, lo leo todo otra vez, ¿verdad? Y hacerse fuerte en batalla y poner en fuga ejércitos extranjeros. Me gustaría poner en fuga un ejército extranjero. ¿Ah? Les digo que a los ucranianos, ¿verdad? A los ucranianos les gustaría poner en fuga un ejército extranjero. Poner en fuga un ejército extranjero es algo muy grandísimo, es un gran hecho, ¿verdad? Es un gran logro. Pero ¿qué dice en 36? Otros anónimos, creyentes sin nombre, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, iguales a los de antes, iguales a los los grandes y los famosos patriarcas de que acabamos de leer, estos mediante la fe alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para quienes. Aquí estamos nosotros en este cuarto leyendo estas palabras, leyendo la rematis del Señor, el logos, la lógica del Señor, que nos dice que la conclusión de su lógica es aquí, que dice que el Señor está proveyendo para nosotros algo mejor, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Su perfección, el recibo de la promesa para estos que sufrieron tanto. ¿Qué es la perfección? ¿O quiénes son la perfección?
somos nosotros. Ellos sacrificaron, ¿para quiénes? Para nosotros. Ellos pasaron por esos obstáculos, ellos pasaron a prueba, pasaron hasta la muerte. ¿Para quiénes? Para nosotros. Por tanto, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos esos testigos, desde el primer testigo que vimos, Abel, hasta estos otros anónimos, esta gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Está por delante, hermanos, no va a desaparecer, ¿verdad? Está ahí. Los obstáculos de esta semana están ahí y el Señor ya los ve. Nosotros muchas veces no los vemos. Aquí viene, vi en la televisión un anuncio para el jugo de naranja, ¿verdad? Y ustedes recuerdan, porque ustedes vieron ese anuncio, necesito mi jugo de naranja porque a causa de todas las cosas que van a pasar el día de hoy y muchas cosas horribles pasan, pinchan las llantas y personas caen y todo, y hay emergencias médicas, etcétera, etcétera, muchas cosas ocurren, pero tenían su jugo de naranja para prepararse para los eventos de ese día. Pero nosotros no tenemos esa capacidad de ver exactamente lo que va a pasar esta semana. Porque muchas veces si vemos lo que va a pasar, entonces evitamos la situación. Eso es lo que haríamos. Evitaríamos la situación. El Señor quiere que pasemos por esa situación. Quiere que pasemos por esa situación. Corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Si ponemos los ojos en alguien más, en algo más, en algo al lado, si nos desviamos aquí un poquitín, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con Pedro cuando él desvió, cuando él quitó los ojos de Jesucristo? Por naturaleza caemos. Y él, cuando él se cayó, él estaba por encima de la superficie del agua. Y mientras tanto tenía los ojos puestos en Jesús, él estaba por encima, caminando. Pero, ¿qué pasó? Había alrededor el viento, había una gran tempestad, viento, relámpago, estruendo, ¿verdad? Todas esas cosas. ¿Qué pasó? Él vio estas cosas y ¿qué pasó? Empezó lentamente a hundirse. ¡Oh, Señor! No fue lento. ¿Qué pasa cuando algo entra en el agua? Él ¡pum! Inmediatamente se cayó por debajo de la superficie del agua. Inmediatamente. El fracaso viene tan pronto. Y entonces, cuán importante es mantener puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él alcanzó su meta, ¿verdad? Gloria a Dios. Y él alcanzó su meta. Y lo más cruel de la crucifixión no fue el dolor físico. Ustedes todos nos damos cuenta de que habían 3 aquel día que merecieron la pena de muerte bajo las leyes de los romanos, digamos, ¿verdad? Y 2 ladrones y Jesucristo. ¿Cuántos antes habían sido crucificados? Muchos crucificados. ¿Por qué? Porque habían violado a mujeres, porque habían matado a personas, asesinado a personas, ¿verdad? Por delincuencia. Jesucristo no fue delincuente, no fue criminal, ¿verdad? Entonces, todo el dolor que sufrió, el dolor físico, nos afecta, ¿verdad? Cuando pensamos en eso. Pero muchos que merecían, bajo las leyes de los romanos, merecían ese sufrimiento, también experimentaban ese sufrimiento. Entonces, ¿qué es la cosa clave? ¿Qué es la cosa que hace la diferencia entre Jesucristo y todos los demás que sufrieron estas mismas cosas?
¿cómo? Él alcanzó la gloria y Que él alcanzó la gloria. En ese momento, antes de alcanzarlo, él tenía hasta ese momento una comunión perfecta con su Padre. En cada momento estaba con su Padre. Desde el inicio y antes, ¿verdad? Estaba siempre con su Padre, siempre en comunión con su Padre, ahí en su presencia, ahí gozando de su presencia y su amor y esa experiencia de estar ahí completamente unido, de ser el Dios Trino, ¿verdad? Con el Padre, con el Espíritu Santo, Jesucristo el Hijo. Y ahora en este momento, ¿qué pasa? ¿Qué hizo el Padre? En ese momento el Señor Jesucristo llevó todos los pecados de Cristóbal, todas las cosas horribles que había hecho, no tan solo Cristóbal, sino toda la humanidad. Y en ese momento el Padre, ¿qué hizo? Volvió la cara y no pudo ver a su Hijo. Y eso es la cosa que distingue el sufrimiento de Jesucristo. Menospreciando el oprobio, Él se sentó a la diestra del trono de Dios. Él tenía esa meta por delante. Y nosotros, ¿a quién tenemos por delante? A Jesucristo. El que ya sufrió, el que ya pasó el obstáculo más grande. El obstáculo más grande. Yo perdí mi esposa, yo perdí mi hijo, yo perdí mi trabajo, yo perdí mi carrera. Señor, tú no entiendes lo que estoy atravesando en este momento. Jesucristo nunca perdió su trabajo. Fue carpintero y siempre hay casas para construir. No, el Señor perdió una cosa que ni podemos empezar a imaginar. Lo perdió, Él experimentó esa pérdida, esa separación, esa muerte. Y a través de su poder resucitó. Y ahora está al trono, está sobre el trono de Dios. Dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y esto no se refiere a los pecadores. Resistiendo a los pecadores podemos pelear todo el día, ¿verdad? Y alguien me pega en la nariz y ¿qué pasa? Sangriento, ¿verdad? Sangro, ¿verdad? La sangre fluye, ¿verdad? Puedo resistir contra pecadores hasta la sangre, ¿verdad? Pero aquí no dice resistir, combatir contra los pecadores, Dice que el Señor había resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado mismo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío. Está hablando a usted. En este momento la Biblia está hablando a usted. Escuche lo que dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Quién entre nosotros queremos disciplinarnos? No es agradable, ¿verdad? Yo no me levanto en la mañana y digo: voy a disciplinarme este día, ¿verdad? Pero es necesario. ¿Y qué pasa? Después de la disciplina, conlleva los frutos agradables de haber pasado por esa experiencia, de haber obtenido esa experiencia, de poder entonces seguir adelante, capacitado para seguir adelante. Dice: no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Azota. Qué fuerte, ¿verdad? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina,
el cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Yo les digo esta mañana, que el Señor está preparando no tan solo a hijos, sino a reyes y a reinas para su reino celestial, para el reino venidero. El Señor está preparándonos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos bastardos? No. Si soportamos la disciplina del Señor, entonces entendemos que Él nos está tratando de disciplinar, de preparar para el camino que está por delante de nosotros. Y que nosotros vamos a estar participando con Él en su gran reino venidero. ¿Cómo vamos a participar? ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo se considera usted? Como pecador, antes sí, con un cuerpo de pecado, pero con un ánimo, con la motivación de ser, como nos enseñaba el hermano Jesús, de ser siervos para el Señor, tener esa motivación de ser un siervo. Yo quiero ser un siervo crucificado con Él, de tal manera que yo ya no vivo yo, mas Cristo que vive en mí. ¿De dónde viene esa motivación? La motivación de hacer todas las cosas que nos presentó el hermano Jesús esta mañana. Del amor que le tenemos a Dios. De la fe viene de Dios. Esa motivación no existe en mi ser, ¿verdad? Aparte de Dios. Tengo que experimentar lo que es el Señor, lo que es el amor del Señor, el perdón de pecados. Todas esas cosas maravillosas pasan en mi vida, y cuando pasan, ¿qué van a producir? La motivación para seguir adelante, la motivación para llevar a cabo la voluntad del Señor, la motivación para sobrevivir los obstáculos, ¿verdad? Para pasar por los obstáculos y para hacerme más resistente, para hacerme más fuerte, para hacerme más capaz, para poder entonces ayudar a los demás, para entonces llevar el Evangelio a los demás, para tener un conjunto de experiencias en mi vida que son como una gran fuente de información, gran fuente de poder, gran fuente de recursos, para poder entonces ayudar a los demás, para ser un gran siervo. Es mi anhelo. ¿Es el anhelo de usted? Amén. Ser un gran siervo. Amén. Entonces será necesario pasar por disciplina, pasar por cosas difíciles. Y cuando encontramos esos obstáculos, ¿cómo respondemos? ¡Qué barbaridad, Señor! ¿Cómo puedes permitir que esto pase en mi vida? No es la reacción que está buscando el Señor. Me cuesta mucho, pero cuando me pasan cosas difíciles, le agradezco al Señor, le digo al Señor gracias, aunque no lo siento en ese momento, aunque lo siento así en ese momento, sé que al final de esta disciplina voy a resultar ser hombre más fuerte, creyente más capacitado, y que es para mi bien. Amén, hermanos. Amén. Amén. Entonces, puestos los ojos en Jesús, tenemos una carrera por delante y hay que correr esa carrera sabiendo que el Señor es el autor de la fe, y Él va a consumar, ¿verdad? Esa fe, va a terminar esa fe, Él va a completar esa fe. Si Él inició una buena obra en su corazón, Él va a completar, Él va a consumar esa obra. ¿Está el Señor dentro de su corazón en esta mañana? ¿Está dentro de su corazón? Si Él mora en su corazón, entonces usted sabe lo que estoy diciendo, usted identifica con lo que estoy diciendo, esa motivación de ser un gran siervo para el Señor. Pero si el Señor no demora dentro del corazón, usted no entiende, usted dice, no tengo esa motivación de pasar por disciplina, de pasar por cosas difíciles,
¿Para qué sirve? Y usted sabe quién es. No estoy mirando a nadie en específico, pero es importante, es importante. En este momento el Señor está hablando. El Espíritu Santo está tocando a la puerta. Está tratando de entrar. Está diciendo que este es el momento. Este es el momento de reconocer todo lo que estoy tratando de enseñarte, todo el mundo que estoy tratando de demostrar, todo lo que hay en las Escrituras, todo lo que hay en la vida cristiana. Estoy tratando de enseñarte acerca de el perdón de pecado. El Señor está tocando la puerta. Amén, hermanos. Voy a pedir al hermano Jesús que nos ayude para dar terminada la lección. Gracias. Damos gracias a Dios primeramente por mi hermano Cristóbal. Bueno, sí. Bueno. Bien. Damos gracias a Dios por mi hermano Cristóbal, gracias por su disponibilidad para enseñar la palabra del Señor. Y damos gracias a Dios por todas las bendiciones que encontramos en su palabra. Amén. Dice la palabra de Dios. Necesitamos fe para poder agradarle. Y la fe, gracias a Dios, se la ha puesto en nosotros. Amén. Así que, como decía mi hermano, vamos a enfrentar situaciones difíciles así. Dios tiene un propósito y Dios nos va a dar la sabiduría y la fe para salir adelante. Bien, voy a pedir a los hermanos que preparen para recoger la ofrenda. Entonces, ¿quieres yo creo que se preparen para recoger la ofrenda?